Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. Las pequeñas y grandes empresas de América Latina y el Caribe están cada vez más interesadas en adoptar pagos digitales para ayudar a que sus negocios crezcan. Pero muchas siguen dependiendo de cheques en papel, facturación manual y procesos ineficientes que generan fricciones, aumentan los costos y las exponen al fraude. Conoce los desafíos y oportunidades de los pagos comerciales en América Latina y el Caribe junto a Mastercard. Link en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Después de un par de meses de haber ajustado al alza sus pronósticos, los participantes del REM del Banco Central corrigieron a la baja sus proyecciones para la inflación después de la eliminación parcial del cepo cambiario que finalmente no provocó la aceleración de precios que muchos habían temido. Para mayo ahora anticipan una inflación del 2,1%, unos 0,7 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos que habían ofrecido a fines de abril. Pero lo más llamativo es que para junio ven a la inflación perforando el piso del 2%, situándola en 1,9%, una corrección de 0,4 puntos respecto del REM anterior. Esta semana conversé con el mandamás de un banco internacional y me comentaba que ya están esperando una inflación mensual inferior al 1% en 2026. Pero las revisiones no se limitaron a los próximos meses. Los analistas consultados entre el 28 y el 30 de mayo también ajustaron a la baja sus estimaciones para todo el resto del año. Esperan ahora que la inflación siga desacelerándose gradualmente, previendo un 1,8% para julio, 1,7% para agosto, septiembre y octubre y 1,6% en noviembre. Ahora ven la inflación en 28,6% en 2025, el tipo de cambio mayorista en 1.300 pesos para fin de año y un crecimiento del PBI de 5,2% anual. 2. Las pruebas Aprender 2024 mostraron datos alarmantes esta semana, con solo el 14,2% de los estudiantes del último año de secundaria alcanzando un nivel satisfactorio en matemática, el peor registro desde que comenzaron las mediciones. Según comentó el economista Santiago Bulat, los datos son desoladores, especialmente considerando que más de la mitad de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico en matemática y que ya prácticamente ningún alumno alcanza el nivel más avanzado. Los expertos coinciden en que este deterioro tendrá consecuencias asimétricas, mientras las inversiones financieras, es decir, bonos y acciones, seguirán respondiendo a variables como inflación, superávit fiscal y elecciones. Las decisiones de inversión productiva de mediano y largo plazo sí pueden incorporar cada vez más este deterioro del capital humano. Como señaló Claudio Suchovicki en conversación con Bloomberg Linea, el cuello de botella lo tiene Argentina en el recurso humano, en términos de las capacidades que se van a necesitar para seguir creciendo. Para Alberto Hades, de NWI Management, el impacto será especialmente relevante para inversiones directas de empresas que piensen en Argentina como base para exportar o producir bienes y servicios. Sin embargo, estamos hablando de una variable de largo plazo que no afecta a las empresas hoy como Mercado Libre, diversificada además a lo largo de la región. Hablando brevemente de la empresa de Marcos Galperín, el JP Morgan elevó su precio objetivo ayer desde los $2.250 a los $2.600 tras otro trimestre sólido, destacando una mayor contribución desde Argentina justamente y mejores resultados en crédito. Wall Street fue testigo ayer de un espectáculo poco común que escaló dramáticamente en las últimas horas: la ruptura pública entre Donald Trump y Elon Musk, con la automotriz Tesla como víctima colateral. Las acciones del fabricante de EVs se desplomaron 17% mientras ambos líderes intercambiaban críticas en redes sociales, pero el golpe más duro llegó cuando Musk decidió soltar la bomba grande. En un tuit explosivo, Musk acusó directamente a Trump de estar en los archivos de Jeffrey Epstein, sugiriendo que esa es la verdadera razón por la que no han sido hechos públicos. El magnate de Tesla y exfuncionario del gobierno de Donald Trump dijo: guarden este tuit que la verdad saldrá a la luz. La disputa había comenzado en los últimos días por el proyecto de ley fiscal de Trump que Elon viene criticando duramente por incrementar el déficit de los Estados Unidos. Trump manifestó estar muy
decepcionado con Musk, sugiriendo que su oposición se debe puramente a intereses comerciales. Musk contraatacó diciendo que ingratitud, sin mí Trump habría perdido las elecciones. Pero como se vio en las acciones de Tesla ayer, que cayeron un 14,5%, toda esta debacle podría tener consecuencias financieras enormes. Es que según JP Morgan, la eliminación de subsidios para vehículos eléctricos representaría un golpe de aproximadamente $1.200 millones a los beneficios anuales de Tesla. Lo cierto es que lo que comenzó como una disputa sobre política fiscal se transformó en algo mucho más personal y peligroso para ambas partes. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,1% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6% para Cresud y subas de hasta 3,5% para Central Puerto. Los bonos ley Nueva York cerraron con caídas de hasta 1,2%. El dólar blue quedó cerca de los 1.175 pesos, el MEP en 1.194 y el contado con liqui en torno a los 1.196 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.205 y el mayorista en 1.195, mientras que el riesgo país cerró el miércoles en 688 puntos por encima del promedio latino de 414. El cierre. Y ahora adelante Tomás Carrió, que nos trae una entrevista con Rafael Rothman, investigador principal de CIPEC y especialista en temas previsionales en Argentina. Bueno, Rafael, hace algunos meses en CIPEC presentaron una suerte de radiografía muy completa sobre el sistema previsional argentino, en la que mencionaban que se trata de un sistema caro e ineficiente, y entre otros motivos decían que Argentina va a estar gastando este año casi 10 puntos del PBI en jubilaciones, que a valores de hoy, con el refuerzo del bono de 70.000 pesos, apenas alcanzan los 360.000 pesos, que es un 30% de la canasta básica de jubilados que elabora la Defensoría del Pueblo. A ver, sí, efectivamente, venimos trabajando en el tema. Y lo que encontramos es que hay mucha ineficiencia, que está esta particular dinámica en la cual gastamos mucho y los jubilados reciben poco. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que estamos muy mal. Por ejemplo, déjame dar un par de ejemplos. Hay cerca de 2.800.000 personas en Argentina que cobran una jubilación o pensión y son menores de 65 años. O sea, no son adultos mayores y están cobrando 2.800.000. Hay cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón de personas que cobran más de un beneficio, que cobran 2 o más beneficios. Nada de esto es ilegal. No es que están haciendo trampa. Es que el sistema tiene muchas excepciones, muchas reglas complicadas, muchas idas y vueltas, y eso hace que se desperdicien muchos recursos que no están orientados como deberían a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces, se hace un sistema que es muy costoso fiscalmente para la sociedad, para el Estado, y que al mismo tiempo no alcanza a satisfacer las necesidades de quienes reciben los beneficios, ¿no? Sí, por ese mismo motivo, bueno, habían calificado también el sistema como injusto. Decían que casi 3 de cada 4 personas que accedían a una jubilación lo hacían, ya sea sin haber cumplido la edad mínima requerida o los 30 años de aporte. Bueno, y en ese caso, este miércoles hubo una novedad, que fue que diputados aprobó una prórroga para esta moratoria que había sido suspendida en marzo. Sí, a ver, la moratoria que estaba vigente en Argentina está vigente desde el año 2005, llevan 20 años ya. Había terminado en marzo de ese año y ahora diputados aprobó una nueva extensión de 2 años, que todavía no sabemos qué va a pasar porque tiene que pasar por el Senado y tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo, pero por lo menos se ha movido en esa dirección. Ese es un tema complejo porque la moratoria fue una respuesta que podría considerarse razonable en el contexto de emergencia. La moratoria es una manera complicada en la que el Estado le dice a sus ciudadanos: ustedes tienen que tener 30 años de aportes para poder jubilarse. Pero como me doy cuenta que no los tienen, en lugar de cambiar la norma y hacer una norma que reconozca la realidad, lo que voy a hacer es decirles que vengan y que me digan que ustedes aportaron pero se olvidaron de registrarlo o se olvidaron de hacer el pago y que bueno, de alguna manera lo arreglamos y entonces yo los dejo entrar. Así de grosero es. Esto que podría ser una respuesta a una emergencia lleva más de 20 años, y eso no tiene ningún sentido. Si vos tenés ahora un accidente y te cortás una pierna y te estás desangrando, seguramente alguno de tus colegas de la oficina te va a hacer un torniquete mientras llaman a una ambulancia para que te lleve al hospital.
Y el torniquete a lo mejor te salva la vida, pero no podés vivir con un torniquete 20 años. O sea, la moratoria funcionó como una respuesta a una situación muy crítica a principios de este siglo. Desde ese entonces, en lugar de sentarnos a decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo hacemos un sistema que no le pide a la gente 30 años de aporte porque eso no tiene sentido? Y si queremos darle protección a los adultos mayores, tenemos que pensarlo distinto. Pero que sea fijamente sostenible, que sea más eficiente y también que sea más justo, porque un punto muy importante es que como tenemos muchas reglas excepcionales por todos lados, hay mucha gente que siendo parecida recibe tratamiento muy distinto y hay mucha gente que siendo muy distinta recibe tratamiento parecido. Un ejemplo de esto fácil. Un cajero que trabajó toda su vida de cajero en un banco privado en cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires, el día que se jubila, cobra una jubilación muy inferior a la que cobra una persona que hizo el mismo trabajo con salarios parecidos, pero en el Banco Provincia, porque quien está en el Banco Provincia tiene un régimen especial y distinto del resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque le tocó. Entonces, ¿dónde está la justicia de eso? ¿Dónde está la equidad de eso? Cuando además, obviamente lo pagamos todos, porque al final del día se financia con recursos públicos de la provincia de Buenos Aires o con impuestos que pagamos todos, ¿no? Sí. Y eso ocurre en cerca de 200 regímenes distintos que hay en el país. Sí, esa era una de las preguntas que te quería hacer. Tal vez uno de los datos que primero llama la atención cuando uno lee el informe que hicieron ustedes es que existan todavía 200 regímenes de excepción en Argentina. Digo, ¿cómo se puede ir desenmarañando eso? Técnicamente es fácil, tomando decisiones de hacerlo. El problema es político. El problema es cómo porque detrás de cada uno de estos 200 regímenes hay algún grupo de interés que lo defiende. Quiero decir, quien tiene una excepción siempre es para mejor. Las excepciones son porque con razón o sin razón lograste que algún grupo de población tenga un tratamiento mejor que el común de la gente. Las excepciones lo que hacen es que de alguna manera hay un grupo que tiene un tratamiento mejor que el resto. Y obviamente ese grupo no le va a parecer bien que se elimine la excepción. En algunos casos, claro. Y también se la damos al señor que hoy trabaja en una mina, pero trabaja dentro de una cabina con aire acondicionado de música funcional manejando un robot, porque ese también es minero. Y también se la damos a los docentes, a los jueces, a los camioneros, a los conductores de colectivos y trenes, a quienes trabajan en sanidad. Son 200 regímenes. Sí. A los bailarines del Teatro Colón. Digo, hay de todo ahí adentro. Y entonces hay que ordenarlo, porque si no se vuelve muy caro y muy injusto. Si vos mirás países desarrollados en el mundo, suelen tener algunas excepciones, pero que alcanzan al 2 al 5% de la población. Acá alcanzan al 40%. Entonces, el 40% de los beneficios vinculados al régimen de seguridad social, a las jubilaciones y pensiones en Argentina, salen por alguna vía de excepción. Wow. Entonces es inmanejable, ¿no? Porque la excepción se vuelve muy poco excepcional. Claro, seguro. Otro de los temas que comúnmente se apunta es la baja proporción que hay entre aportantes y beneficiarios. Leí hace unos días un análisis de un economista que decía algo así como que mientras en el mundo hay 4 empleados aportantes por cada jubilado, en Argentina hay 1,4 trabajadores, ¿puede ser? A ver, lo segundo sí, lo primero no. En el mundo en general no hay 4 por 1. Eso es muy raro. Eso es en algún país muy joven o con muy pocos jubilados. En general la proporción suele ser mucho más cercana. Pero más allá de eso, yo creo que mirarlo de ese lado es un error porque nos lleva a imaginarnos una solución incorrecta. Quiero decir, si el problema es que hay pocos aportantes para el número de beneficiarios, la primera respuesta que a mí se me ocurre darte es aumentemos el número de aportantes. Sí. Y eso no funciona como respuesta en un país como la Argentina. Primero porque la decisión, porque no se resuelve por decreto. Quiero decir, el problema de que hay relativamente pocos aportantes, que algo así como la mitad de la población activa solamente aporta en forma efectiva al sistema previsional, tiene que ver con que la informalidad es muy alta en Argentina, y la informalidad laboral de Argentina es muy alta, no porque la gente es mala y evade. Hay gente que incumple con la ley y que debería ser sancionada, pero en la mayoría de los casos se debe a que los niveles de productividad son muy bajos y entonces gente que no tiene un nivel de ingreso y de productividad adecuado como para poder pagar ningún impuesto. Hace ya 25 años, a finales de los 90, en Argentina creamos un régimen particular de aportes que se llama monotributo, que es lo que
usan los trabajadores independientes de relativamente baja productividad para estar dentro del sistema. Que fue un intento de incluirlos, no me parece que haya estado mal la idea, pero cuando mirás el efecto que tiene eso es que los monotributistas se registran, prácticamente no pagan nada porque el nivel de aporte que hacen es bajísimo. Mínimo. Y a cambio de eso, el Estado argentino le dice, bueno, ahora estás incluido, entonces tenés derecho a un obra social, a un seguro de salud. ¿En qué consiste el seguro de salud? Y la verdad que nada, porque ningún obra social te toma, con lo cual al final terminás siendo un hospital público, igual que si no lo tuvieses. Y tenés derecho a la jubilación, pero la verdad es que no vas a llegar a tener los años de aporte para la jubilación, así que tampoco tenés derecho a la jubilación. Entonces, digo, el intento de formalización, el cual yo te declaro formal, pero no te pido nada a cambio y tampoco te doy nada a cambio, sí, es bastante poco efectivo en la práctica. El desafío grande de la Argentina en el tema previsional no es que recauda poco, que gasta mucho. Gastamos, lo decías al principio vos, cerca de 10 puntos del producto. El año 2025 va a ser algo así como 9.6 puntos del producto, por ahí. Sí. Eso es lo que gasta un país como Bélgica, que es el doble, digo, que nosotros. Sí. Eso es el doble de lo que gasta Costa Rica, que tiene más o menos el mismo nivel de población adulta mayor que tenemos nosotros. Entonces gastamos mucho. Y si el problema es que gastamos mucho, el problema no se soluciona recaudando más. El problema se soluciona siendo más eficientes en el gasto. Y como te decía antes, parte del problema es que gastamos mal. Entonces, si mañana, de alguna manera mágica, algún ministro de Trabajo o algún genio de algún lado dice, resolví el problema de la informalidad en Argentina y todo el mundo va a empezar a aportar, yo me imagino que lo primero que va a hacer el ministro de Economía va a decir, buenísimo, estamos recaudando más plata de aporte y contribuciones, entonces dejemos de usar plata de el IVA o el impuesto al cheque o el impuesto a los combustibles para financiar estos beneficios. O sea, no va a haber más plata para repartir. Lo que va a haber es la posibilidad de hacer más eficiente el sistema tributario. Rafael, te quería hacer la última consulta. Hablabas recién de no pensar en las soluciones incorrectas, incluso estabas dando algunos ejemplos de lo que serían las soluciones correctas de alguna manera. ¿Esta solución correcta requiere sí o sí una reforma integral del sistema? Yo creo que sí, porque tenemos muchos problemas y ineficiencias e inconsistencias de ese sistema. Hay que repensar el sistema de forma integral, tanto resolviendo el problema que te decía de los regímenes de excepción, como resolviendo el tema del requisito de 30 años de aportes, que es lo que provoca las moratorias, como resolviendo algunas reglas muy anticuadas que hay respecto de las pensiones por fallecimiento. Hay un montón de cosas que resolver. Esto no quiere decir que se tiene que hacer todo el mismo día y ser implementado el día 1 automáticamente en todos lados. Uno puede, pues, tener una estrategia de aprobación e implementación gradual, pero lo que es imprescindible es pensarlo en forma integral. Y vuelvo a un ejemplo de corto plazo. En la Cámara de Diputados acaba de aprobar una regla que modifica cómo se ingresa al sistema previsional porque están extendiendo una moratoria. Eso, arregla un problema que es el límite de los 30 años, pero te desarregla otros porque te desordena las reglas y lo hace más inequitativo respecto de quién entra y quién no entra a la moratoria. Entonces, venimos desde que se sancionó la ley vigente actual, que fue en 1993, hace ya 32 años. Venimos de parche en parche y de corrección en corrección, haciendo que el sistema sea cada vez más complejo y menos eficiente. Entonces, nos parece que sería muy importante parar la pelota, sentarnos, repensar todo el sistema, ordenarlo, hacerlo más simple, más transparente, y que eso va a hacer que sea más eficiente y más efectivo para llegar a quienes tiene que llegar de mejor manera. Con lo cual, poniéndolo en tus palabras, sería hora de sacar ese torniquete y llevar el sistema al hospital. Y hacerle todas las operaciones de alta complejidad que hagan falta para que salga de quirófano, como esto no fue lamentablemente de la función de salud, pero que salga de quirófano como un joven en condiciones de afrontar los próximos 50 años de vida. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Elon Musk en X sobre Donald Trump. Sin mí no sería presidente. Elon Musk fue un gran donante del Partido Republicano durante la última campaña presidencial. ¿Cómo seguirá esta batalla entre el presidente más poderoso y el hombre más rico del mundo? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.